Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió. Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se pusiera sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Amén. Tomen su lugar un momento. ¿Qué está pasando en la vida de esta mujer que acabamos de leer? Diga conmigo, Rispa. Rispa significa carbón de fuego, mujer de fuego. ¿Cuántas mujeres de fuego hay aquí? Aleluya. Déjame leerte un poquito acerca del trasfondo. Dice la escritura en este mismo contexto, en segunda de Samuel capítulo 21 verso 1, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Verso 2. Entonces el rey llamó a los de Gabaón y les habló. Los gabonitas no eran los de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales a los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Voy a ampliar la imagen porque no. Un segundo. Ya me falta lente, yo creo. Verso 3. Dijo pues David a los de Gabaón: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os haré para que bendigan la heredad de Jehová? Verso 4. Y los gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, eso haré. David negociando con los de Gabaón. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, por favor danos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl. Y el escogido de Jehová, y el rey dijo: yo los haré. Verso 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Verso 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, a los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y a Mefiboset. Y también tomó a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. Verso 9. Y los entregó en manos de los de Gabaón, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó un telo de cilicio y lo tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó, diga conmigo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ella de día, ni fieras de campo de noche. Verso 11. Y fue dicho a David
lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Verso 12. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y de los hombres de Jabe de Galaad, que los habían hurtado en la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos. Cuando llegaron los filisteos, mataron a Saúl en Gilboa. Verso 13. E hizo llevar de allá los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán a sus hijos, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Verso 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Aleluya. Déjame contarte la historia. Aleluya. ¿Quiénes eran estos hombres de Gabaón? Los de Gabaón eran leñadores, era gente de paz, gente con la que muchos años atrás Josué, quien había entrado a la conquista, había hecho un pacto con ellos para que ellos le sirvieran a Josué en la batalla por la tierra prometida. Gabaón significa crecimiento, avance, fuerza, revelación del reino. Cuando un Gabaón llega a nuestras vidas, siempre el enemigo se va a levantar para detenernos. Llámese negocio, llámese familia, ministerio, ciudad, región, porque los de Gabaón representan nuestra fuerza, representan nuestra prosperidad. Ahora déjame explicarte esto. Después de que Israel entró a la tierra prometida y conquistó todo el territorio que el Señor les había asignado, pasaron algunos años y luego se levantó una generación que no conocía a Dios, una generación a la cual le faltaban principios, le faltaban ideales, una generación a la cual le faltaba literalmente todo el know-how, el saber hacer como Dios desea que se hagan las cosas. Y luego Dios levantó jueces para juzgar a los israelitas. Esos jueces traían una alineación, un alineamiento para alinearlos a ellos con la voluntad del Señor. Y una vez que eran alineados, se volvían a rebelar contra Dios. Y luego Dios volvía a traer otros jueces para liberarlos de las manos de aquellos en los que habían caído, porque su rebelión los ataba a vivir en la esclavitud. Y así se la pasó el Señor. Hay un libro que se llama el libro de los jueces, y ahí Dios levantó a los libertadores: Barak, Débora, Gedeón, Sansón, Samuel. Fueron los jueces que hubo en el Antiguo Testamento para juzgar a la nación de Israel y para liberarlos de las manos de los opresores. Pero pasó un tiempo y ahora ellos no querían ya jueces. Ahora ellos querían un rey, como los reyes que tenían las naciones que estaban alrededor. En aquellos días, el profeta Samuel, que era el último de los profetas antes de los reyes, llora y le dice al Señor: Señor, el pueblo, ¿por qué pide un rey si tú eres el rey entre ellos? Y entonces Samuel le dice, el Señor le habla a Samuel y le dice: no, Samuel, tú no te preocupes por nada. Ellos no te han desechado a ti, porque ya no escuchaban la voz del profeta Samuel. Ellos me han desechado a mí. Y entonces Dios les mandó el primer rey. Y el primer rey que Dios mandó se llamó Saúl. Era un rey conforme al corazón, no de Dios, sino era un rey conforme al corazón del pueblo de Israel. Era el rey que ellos querían, un rey hermoso, un rey alto, un rey fuerte. Y al principio, cuando Saúl fue ungido como rey y le vino la unción, fue trascendental, porque hasta dice la escritura que cuando él fue ungido, esto en 1 de Samuel capítulo 10,
en el verso 7, en el verso 8, dice que él fue con una compañía de profetas y ahí comenzó a profetizar juntamente con los profetas, porque el espíritu de Saúl estaba siendo transicionado. Eso es lo que sucede cuando alguien se sumerge en el río del Espíritu Santo. Aunque no sepas profetizar, aunque no sepas hablar de parte de Dios, aunque no sepas leer la palabra, cuando entras al río del Espíritu, el mismo Espíritu Santo te da la habilidad y te da la capacidad para hacer cosas trascendentales, porque no es en la fuerza tuya, sino es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y entonces este rey al principio hizo cosas muy buenas, pero pasando el tiempo se le comenzaron a manifestar unas cosas medias raras, a tal grado que el Señor habla con el profeta Samuel, que todavía estaba en aquellos días, porque en aquellos días los profetas tenían ahora una misión, no solamente juzgar al pueblo, no solamente tenían la misión no solamente tenían la misión o la comisión de darle una palabra al pueblo, de darle dirección, sino ahora tenían la misión de ungir reyes. Imagínate, ungir reyes. La gente se le podía echar encima. Cuando un profeta ungía a un rey, la gente dice: ¿por qué lo unges tú como rey? Porque eran los que tenían la autoridad para ungir. Y viene el profeta Samuel, porque Dios le habla, viene y le dice: oye, ¿sabes qué? Me pesa haber puesto a Saúl como rey. Se ha rebelado en contra mía. Ir con el rey al que le había ungido, ir a decirle: se me ha rebelado. Olvídate, es como decir: híjole, Señor, se me hace que si voy y le digo eso, que ya te van a destituir, porque el Señor le dijo: ve y dile que va a ser destituido. Ir a hacer eso es como decir: y si me mata, ¿no? Pero los hombres de Dios tenían que tener valor, tenían que tener valentía. Atrás, mijo, todos atrás, así, intercediendo para acá. Tenían que tener valor, tenían que tener valentía. Y eso era poderoso. Entonces viene y le dice: oye, ¿sabes qué? Dios dice que ya tu reino ya fue quitado y Dios va a levantar otro en tu lugar. Y a partir de ahí Saúl se volvió un loco, tan loco que era como alguien que quería agradar al pueblo en todo. Y por ahí se levantó alguien, tal vez un grupo que querían aparentemente ser de un solo linaje. Y como estaban los de Gabaón ahí con ellos, y ellos eran hombres tranquilos, era una colonia tranquila, una tribu tranquila, que era gente de paz, este hombre tremendo Saúl fue y los mató a sangre fría, dice la palabra, por la espalda. Era gente inocente, le mató niños, mató adultos. Fue un sanguinario, fue una tragedia, fue una tragedia que quedó marcada literalmente en el territorio. La sangre inocente que se derramó aquel día quedó marcada ahí en el territorio. Ya no está Saúl, pasan muchos años, Dios está trabajando en el corazón de un nuevo rey. Este nuevo rey era David. Y David creció con otra cultura, con otra mentalidad, y era un hombre, dice la palabra, uno que era conforme al corazón de Dios. David era un hombre bueno y había hecho lo bueno delante de Dios. Ahora ya no está Saúl, ya no solamente está destituido, sino ya no existe, ya lo murió. Y pasan muchos años y David ya está tranquilo en Jerusalén, ha conquistado varios territorios, ha enfrentado a sus enemigos y todo es paz. Digo conmigo, y todo es paz. Y de repente pasa una temporada y no hay lluvia. Y en aquellos días se necesitaba la lluvia para todo.
porque la lluvia es la que le daba a la siembra, a los campos, le daba vida. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos muy común el símbolo de la lluvia, que es un símbolo que representa al Espíritu Santo de Dios. En Isaías 55, verso 11, dice la Reina Valera: así será mi palabra y no volverá vacía, sino cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Como la lluvia, no, en pocas palabras, es como cuando la lluvia riega los campos, pues la lluvia no regresará hacia el cielo. La lluvia es un símbolo del poder del Espíritu Santo de Dios. Y en el tiempo de los judíos y hasta la fecha de hoy, allá en Israel, hay 2 temporadas de lluvia. ¿Cuántas? La primera temporada es la temporada conocida como la temporada de la primavera. Y empieza aproximadamente en el día de la Pentecostés. Ahí es la primera lluvia. Pentecostés también es conocido como el día en que el Señor derramó su Santo Espíritu. Esto es conocido también en nosotros como la primera lluvia que Dios envió. Y la segunda lluvia aproximadamente es entre septiembre y otoño. Esta segunda lluvia es conocida como la lluvia tardía. En el tiempo del Pentecostés, Israel sale a los campos, o en aquellos días es lo que hacía, y sembraba. Y entonces necesitaban esa primera lluvia para que la semilla muriera y comenzara literalmente a enterrarse correctamente y para que pudiera dar a luz. Pero en el tiempo de otoño, ya ahora esa semilla ya había dado luz, ya había tallo, ya había fruto, pero el fruto no era un fruto que era maduro, estaba verde, así como el aguacate cuando está verde. Me acordé del aguacate verde que estaba en la frutilla después. Señor, no puede estar. ¿A quién le gusta el aguacate verde? Pues a nadie, en verdad. Bueno, ese aguacate verde está ahí porque no hubo una segunda lluvia. Porque en el tiempo de otoño, cuando caía la segunda lluvia, era para darle madurez a la cosecha. Y entonces eso ponía contento a los campesinos, pues iban y recolectaban su cosecha de una manera poderosa, porque le iban a dar buena venta, ¿verdad? ¿Sabes cómo está la iglesia? Pregúntame. Está verde. Y eso es bueno. Malo fuera que no estuviera ni verde. Malo fuera que no estuviera ni enterrada. ¿Y sabes qué está por llegar? La segunda lluvia. Esa es la lluvia tardía que está profetizada en el libro del profeta Joel. Esa lluvia tardía le va a dar a la iglesia una bendición que la va a hacer madurar. La iglesia está por madurar. Los dones están por encenderse. Los dones están por activarse. Cuando ya estés maduro, tú te vas a dar cuenta que vas a cargar con un fusil en tus manos. Y entonces vas a saber cómo dirigir las palabras de la manera correcta. Alguien tiene que alabar y glorificar al Padre en esta noche. Aleluya. Ahora imagínate en el tiempo de David, 3 años que no llovía. O sea, ¿cuántas temporadas fueron? No, ¿cuántas? 6 temporadas. O sea, en 6 temporadas no hubo lluvia. Entonces quiere decir que hubo crisis. ¿Qué pasaba con Israel cuando en una temporada no había lluvia? Dios es tan exacto, Dios es tan perfecto, y Dios no está ajeno a nuestras vidas, y mucho menos ajeno a la vida de la niña de los ojos del Señor, que es Israel. Dios estaba ajeno a todo, no estaba ajeno a nada. Tenía el control de todo. Los tiempos son exactos. Los tiempos de Dios son exactos. Los tiempos de Dios
No son como nosotros decimos en nuestro lenguaje religioso o en nuestro lenguaje mexicano. Cuando te comienza a ir bien, no, me está yendo bien, el negocio está avanzando, la familia está caminando bien, y la gente dice, es que estoy en los tiempos de Dios. No, eso no son los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios están establecidos en la Biblia como tiempos en los que Él desciende sobre la nación de Israel en el tiempo de la Pascua, en el tiempo del Pentecostés, en el tiempo de los tabernáculos, en el tiempo de las fiestas que Dios le dio a la nación de Israel. Él desciende y trae un alineamiento a toda la humanidad. Diga conmigo, Israel es el reloj profético de la humanidad. Claro, Israel, todo lo que sucede en Israel es interesante observar, porque Jesús lo dijo: mirad la higuera, que cuando el verano ya esté cerca, el fin de los tiempos se acerca. Entonces, el reloj del fin de la humanidad es la nación de Israel. Si Israel está en guerra, el pueblo de Dios está en guerra. Si Israel está próspero, el pueblo de Dios tiene que prosperar. Bueno, en aquellos días los tiempos eran tan exactos. Bueno, también lo son hoy, pero en aquellos días los profetas observaban más los tiempos, a eso se dedicaban. En estos tiempos son otras cosas, ¿no? Pero Dios, que el hombre haya cambiado, eso no significa que Dios ha cambiado. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no cambia. Él no cambia. Él está en la palabra de Dios. Él no cambia. No digas que Dios ha cambiado. No, los que cambiamos fuimos nosotros. Él sigue siendo el mismo. Ahí están sus promesas. Todas las promesas del Señor son sí y en Él amén. Aleluya. Entonces, exactamente el día que iba a caer lluvia, Israel ya sabía que iba a caer lluvia. Pero ¿qué pasaba cuando no caía la lluvia? Los expertos, los que estaban en el asunto, ellos decían: esto no es normal. Alguien está en maldición. Alguien pecó. Algo sucedió. Alguien le dio la espalda al Señor. No, claro, en aquellos apuntaban todo con la cabeza, ¿no? David debe haber cometido un pecado. Oye, una temporada, 2 temporadas. Oye, imagínate cómo está la presión del rey, ¿no? Ahora, en el tiempo de los profetas, antes de los reyes, en el tiempo de los profetas, cuando estaban ya los reyes después de David, la gente era bien tremenda. La gente decía, okay, porque comenzaron a hacer tramposones. Ellos decían: bueno, si Dios nos manda lluvia, vamos con Baal. Y Baal significa Dios de la lluvia, Dios de la agricultura. Vamos con Baal para que traiga lluvia y pueda darnos la cosecha. Entonces le daban la espalda a Dios. Así hay muchos en la iglesia del Señor. Si Dios no me bendice, pues voy y agarro otra iglesia a ver hasta dónde me bendiga Dios. Parece que andan buscando la iglesia que tiene la vara mágica, cuando el problema no es la iglesia, ni el pastor, ni los líderes, ni mucho menos el Señor. Voltea con el que está enseguida y el problema eres tú. No, alguien tiene que decirlo. Es que se tienen las cosas verdaderas que decir. La palabra tal vez duela, pero al final trae sanidad. Porque la palabra es verdadera, y cuando es verdadera, sí cala, sí penetra, pero al final sana tu vida. Ahora dile al que está enseguida: las cosas no suceden por casualidad. Nada es asunto de suerte, sino más bien es asunto de destino. Nada, una maldición que te ha venido no es por casualidad. Ay, es que soy la persona más buena y entre más bueno pues más me va mal. No, Jesús no vino a salvarte para que te fuera mal. Ya hubo un grupo de apóstoles que fueron mártires por la iglesia. Ya hubo un grupo de hombres de Dios que entregaron su vida al Señor como nosotros no lo hemos hecho. Ellos lo hicieron. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es Cristo. Si vivo es para Cristo, si muero es para Cristo. Mas ya no vivo yo más,
sino Cristo vive en mí, y lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gracias al Señor por esas personas que entregaron su vida por la iglesia, literalmente. Gracias a Jesús que entregó la vida por la humanidad. Hoy nosotros vivimos un super tiempo de gracia. La tenemos bien fácil. No estamos en China donde si te encuentran hablando de Dios te matan. No estamos en Corea del Norte que si te encuentran hablando de Dios te matan. No estamos en Venezuela que hay una persecución contra los cristianos. En Nicaragua se prohíbe entrar con Biblia a Nicaragua. En Cuba no puedes hablar de Dios. En China, en Irán, en todo el medio musulmán, en Nigeria, ¿cuántos cristianos no matan hoy? Hoy tú la tienes bien fácil. La persecución que tú tienes es por Facebook. Dios mío, pues ciérralo si no te gusta que te persigan y ya. El que te persigue es el de Electra, el de Coppel. Y vienes conmigo, pastores que me quieren embargar, pues paga. Pues no tengo, pastor, pues ríndete ante Dios. Algo malo has de haber hecho. Yo no sé si alguien pueda alabar al Señor, porque esta noche va a haber libertad en tu vida. Pastor, es que mire, la mujer que me tocó, ¿la escogiste tú? No, pastor, pero es que parece Jezabel. No, ¿cuál Jezabel? Entonces tú eres acá. Es que no has sabido cómo entrarle al asunto. No has sido formado como un hombre de Dios. No has sido formado como un verdadero cristiano para soportar las pruebas y para encontrar el amor en medio de toda persecución, para encontrar el tesoro en medio de toda oscuridad. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo cuando lo tomas de la mano. La persecución que usted vive no es nada comparada a la persecución que viven los cristianos en otros lados. Tal vez a usted le falta que le aprieten las tuercas. Tal vez a usted le falta, como dicen por ahí, una calentadita para que se animen. ¿Está aquí? Claro. A veces Dios permite algo así poquitito para que reacciones, ¿verdad? Y sepas en dónde estás pisando. Sepas qué es lo que hay en tu casa. La mayoría de los problemas que hay en la iglesia son problemas que vienen arrastrando desde la adolescencia. Y creen que por venir a la casa del Señor, creen que por levantar sus manos mis problemas ya fueron quitados. Qué fácil. La hago y al cabo me arrepiento y Dios me perdona. ¿Y la consecuencia dónde queda? Qué fácil ahora los cristianos dicen: Señor, no pasa nada, Dios todo perdona, no pasa nada. Yo si le pego a aquel me arrepiento y ya Dios me guarda. No, en todo hay una consecuencia. Y a veces los cielos se nos cierran por consecuencias del pasado. Y en estos tiempos estamos igual que en el tiempo de los de Israel. Si Dios nos manda lluvia, bueno, pues busco ver por dónde me la ingenio. Y estás prolongando una amistad con el Espíritu Santo. Estás prolongando un tiempo que puedas tener más profundo con Él y conocerlo. Porque parece ser que te dijeron acá que el primer mandamiento es amar el dinero sobre todas las cosas. Que el primer mandamiento es amar tu casa, amar tu propiedad. Mi hermano, si cae un meteorito sobre la ciudad, la destruye. Gracias a Dios que no estás en la tierra, en México, que donde tiembla la casa se puede caer. O en Acapulco, que en un tsunami o un huracán te destruye en un abrir y cerrar de ojos lo que por mucho tiempo te construyó con tus fuerzas hacer. Porque la gente se ha dedicado a construir en lo material y no a construir en el espíritu. ¿Le damos o le paramos? Un año, 2 temporadas, 2 años, 3 temporadas, 3 años, perdón, 2 años, 4 temporadas, 3 años, 6 temporadas. Esto ya estaba fuerte. Dijo David: no, ¿sabes qué? Es tiempo de buscar a Dios más profundo. Bueno, yo no sé por qué no lo hizo en el primer año. Lo tenía que haber hecho en el primer año.
Pero lo buscó en el tercer año. Y fue y esperó hasta el tercer año, porque también en aquellos días había reglas. Digo conmigo, había reglas. Y los tiempos del Señor, cuando una nación caía en una maldición, no podía salir de la maldición de la noche a la mañana. Tenía que esperar un tiempo. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 7 o 6, dice que en el tiempo que Israel venía y cosechaba, Madián venía y le quitaba toda la cosecha. Y que eso lo hizo durante 7 años. Hasta que se llegó el número 7, que representa el tiempo llamado el Shemitah, que no te lo voy a explicar ahorita. Pero era un tiempo llamado el Shemitah, era un tiempo donde Dios ponía a Israel en balanza. Cada 7 años lo juzgaba y lo sigue haciendo hasta hoy. En Daniel capítulo 5, creo que es el verso 12, Daniel va con el rey Belsasar, que es hijo de Nabucodonosor, que había hecho cosas tan terribles, tan tremendas, y le dice: oye, ¿sabes qué? Dios ha puesto tu vida en balanza y pesa más la maldad, y por cuanto pesa más la maldad serás destruido. Entonces, si había maldición en el primer año, no podía esperar David. No podía David decir, bueno, ya salimos rápido. No, tenían que esperar un tiempo. Y eso se hacía más fuerte. Entonces, cuando David consultó al Señor, era el tiempo del Shemitah. Habían pasado 7 años desde atrás. Bueno, 3 años hubo de maldición, pero 4 años hubo de bendición. Entonces él esperó el tiempo del Shemitah y va con los sacerdotes y busca a Dios y dice: Señor, ¿qué onda? Ahora sí, cuéntanos por qué la maldición. Cuéntanos por qué no llovió. Cuéntanos por qué me va mal. Digan conmigo: cuéntame, Señor, ¿por qué está mal mi matrimonio? Cuéntame, Dios, ¿por qué mi economía no está bien? Cuéntame, Dios, ¿por qué mis hijos no andan en tus caminos? Pregúntale eso al Señor. No tengas miedo de preguntarle. Es mejor que le preguntes para que puedas salir de ese problema. Cuando Jesús llegó a ministrar en el tiempo del ministerio de nuestro Señor, los demonios venían con Jesús y le decían al Señor: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué has venido antes de que termine el ciclo de maldición? Porque en el tiempo de Jesús, cuando Jesús apareció, era un tiempo nuevo. Ya no teníamos que esperar 7 años de maldición para que se rompiera. Ahora todo el que está en Cristo, desde el primer día que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador personal, la maldición puede ser enterrada, la iniquidad puede ser enterrada, los decretos de muerte pueden ser destruidos. Pero en verdad tienes que aceptar a Jesucristo. No solo como una metáfora, no solo como una forma religiosa. Y cuando tú entras en las cosas del Señor, el mismo Espíritu Santo comienza a revelarte las causas del por qué está la cosa como está. Y ahora David le dice al Señor: Señor, ¿cuál es la causa del por qué no llueve durante 3 años? Y viene la voz del Señor y le dice: es por causa de Saúl. Saúl ya ni está. Es por causa de Saúl, por aquella situación sangrienta que hizo. Pues mató a sangre fría a los de Gabaón. Le quitó la esperanza a muchos. Le quitó la vida a muchos. Dejó a muchos sin propósito. Dejó a muchos literalmente sin familia. Dejó a muchos sin destino. Le quitó la fuerza a Israel, porque Gabaón representaba la fuerza, el apoyo. ¿Sabes cómo se le llama a ese evento? Pregúntame. Revelación de la iniquidad que hay en nuestra sangre. ¿Sabes qué es la iniquidad? Pregúntame.
Iniquidad, el verbo iniquidad en la Biblia hebrea significa agón. Agón significa torcido, depravado, algo que está fuera de la voluntad de Dios. La iniquidad no está en tu cuerpo, en tus acciones del diario. Manifiesta tus acciones del diario. La iniquidad está grabada en tu sangre. En tu sangre. Tu sangre no tiene la edad que tú tienes. Tu sangre tiene más de 200 o 300 años. Porque tu sangre es la sangre de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Es la sangre de tus 4 generaciones. Y esa sangre que está ahí, si hubo en ella maldad en el pasado, esa sangre tarde o temprano va a reclamar. La vida va a reclamar lo que hay en esa sangre. Iniquidad es maldad. Cuando Judá y los hermanos de José el soñador lo vendieron como esclavo a Egipto, eso fue una maldad. Digo conmigo, maldad. Esa maldad, bíblicamente, dice el libro del profeta Jeremías 17, dice que quedó grabada en el corazón de la nación de Israel. Todas las maldades que hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, quedaron grabadas en tu sangre. Están grabadas las maldades. Una maldad, ¿qué es una maldad? Pues hacerle mal a alguien, matar a alguien, robarle a alguien, traicionar a alguien. A ver, mencióname otras 4 maldades. Difamar a alguien, otra maldad. No me digan que no son maldosos. Son bien buenos todos. Pues, tuviéramos otra bendición ya, ¿no? Adulterar es una maldad. Fornicar es una maldad. ¿Qué más es una maldad? Maldecir es una maldad. ¿Qué más? ¿Otra maldad por acá? Provocar contiendas. A ver, acá hay algunos que tenían cuando llegaron cara de maldosos. Ya no se ve, les ve, pero ustedes saben lo que es una maldad, ¿verdad? Amenazar a alguien es una maldad. Robar es una maldad. Mentir es una maldad. El chisme es una super maldad. Entonces, todas las maldades que hacemos nosotros, no las hacemos porque nosotros queremos. Las hacemos porque estamos impulsados a hacerlas, porque nuestra sangre nos demanda hacerlas, porque en nuestra sangre está esa maldad. Y cuando brota esa maldad, pues crea conflictos, divisiones, contiendas, problemas, y se hace un caos. Toda maldad que nosotros hacemos genera, si no nos detenemos, si no la rompemos, genera una maldición. ¿Qué es una maldición? Pregúntame. Bíblicamente, una maldición es el pago establecido por Dios por nuestras maldades. Es el pago. Es una pared espiritual que está enfrente de ti. Y por más de que tú quieras avanzar, esa pared está ahí. No avanzas en el matrimonio, no avanzas en el trabajo, no avanzas en los hijos, no hay dinero, no hay negocio, no hay trabajo, no hay esto. Pastor, pero vengo a la iglesia y aún trato de diezmar y trato de sembrar, pero parece ser que las cosas no se dan. Hay gente que es fiel con sus diezmos,
Hay gente que es fiel con sus ofrendas. Y Dios, que es fiel en sus promesas, Él promete que todo lo que tú siembras, cosechas. Pero tú puedes estar cosechando en un campo que está lleno de maldad. Entonces viene Madián y te roba la bendición. La cosecha ahí está, pero como nunca sacaste a ese Madián de tu sangre, todos los negocios se caen. Yo conozco familias que, oye, todo el año están perdiendo dinero. Oye, necesitan encontrar la maldad que está ahí y sacarla en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo David? Oró. Oró. Yo no sé si ayunó, no dice la Biblia que ayunó, pero es bueno ayunar. El ayuno saca toda la maldad. Diga conmigo, algunos cuando la encuentran se van al baile con ella. Sí, porque hay gente que era preferible no haberse metido en el ayuno porque sale peor del ayuno. Se meten al cuartito y salen todos endemoniados. Dicen, no, mejor aquí. Porque encontró la maldad, pero no supo cómo enfrentarla. Porque la maldad que hay en nosotros está dormida, está apaciguada. Mientras tú vengas a la iglesia, levanta las manos y todo lo demás, y lloras y eres liberada, te cae todo. Está bien, la maldad está apaciguada. Pero nada más que te la hagan, papi. Dios mío. Nada más que te cierren las puertas. Nada más que te piquen las costillas. A ver cómo reaccionas. ¿Estás aquí? Hay muchos en la iglesia que estaban bien cerecitos y tú dices, híjole, Señor, los más cerecitos son los que más miedo dan. Resulta que fue el que causó división. Resulta que fue el que golpeó a la esposa. Resulta que fue el adúltero. Resulta que fue el que fornicó. Resulta que fue el que hizo esto. ¿Por qué? Porque la maldad estaba dormida. Nunca se trató con la maldad. ¿Con qué se trató? Se trató con el fruto que tenía cuando llegó a la iglesia. O sea, cuando llegaste a la iglesia, el fruto, la sombra de maldad que traía se podó, se quitó, porque es lo que está ante la vista. No se niega, ¿no? Lo que vemos, ¿verdad? Entonces, no, pues, este viene el alcohol, este viene el alcohol, este viene de esto. Pero no se trató con lo que estaba escondido. Porque cuando se iba a tratar con lo que está escondido, la gente corrió. Y no fue la gente, fue el mismo diablo que estaba guardado ahí que decidió moverlos. Esa maldad es iniquidad. Usted se pregunta, pastor, ¿por qué en esta ciudad hay tantas inundaciones? ¿Por qué en esta ciudad se le llueve sobre mojado a esa ciudad? ¿Por qué esa ciudad vienen las heladas tan fuertes y les caen heladas impresionantes y mucha gente muere? Pastor, ¿por qué en esta ciudad hay huracanes? ¿Por qué en esta ciudad hay esto? ¿Por qué en esta ciudad hay muchas muertes prematuras? ¿Por qué en esta ciudad hay tanta violencia? La respuesta es la maldad que está ahí. Lo que se sembró en los primeros que llegaron a esa ciudad. Por ejemplo, el Nuevo Laredo, Tamaulipas. En los tiempos de hace muchos años, del cual no vivimos, pero es bueno investigar en la historia. Había varias tribus. Estaban los Kicapús acá en toda la parte de Texas, Musquis y todo, los Cherokees y aquí había unas tribus también aquí en Monclova. Pero en la parte de Laredo y toda la línea había unas tribus que eran indios, que eran sanguinarios. Esos indios lo que hacían que cuando mataban a la gente les abrían el cuerpo, los corazones y las vísceras y todo, los dejaban colgadas para atemorizar a las demás tribus.
No respetaban literalmente los valores que las otras tribus tenían. Y la maldad que está allá hoy da testimonio. Tú entras a una ciudad cuando está llena de maldad y luego te das cuenta y tú dices, wow, qué tremendo. Se nota la atmósfera. Es más, en la misma ciudad donde vivimos, puedes ir de una colonia a otra colonia y tú dices, wow, se siente el cambio de colonia a colonia. Regularmente, y no lo malinterprete porque también nosotros vivimos en colonias a las orillas, pero regularmente las colonias que están en las orillas, antes de que usted llegara a vivir en esas colonias, antes, muchos años atrás, todos esos lugares eran terrenos solos, no había ni calles para llegar allá, ni siquiera eran los límites de la ciudad, y para allá corrían los satánicos a hacer brujerías, a hacer rituales. Allá corrían los delincuentes a matar gente, a hacer maldades. Y toda esa sangre que se derramó quedó ahí en la tierra. Los primeros pobladores que llegaron a nuestra ciudad, las primeras palabras que ellas declararon sobre esta tierra son las palabras que hoy están en el mundo espiritual. Son las palabras que cobraron vida. Si en nuestra tierra hay una crisis financiera, una empresa que quebró, que tan grande empresa, literalmente era algo imposible ante los ojos de los seres humanos, y literalmente fue algo caótico, dejó a miles sin empleo, y todo fue por el orgullo, no de una persona, no de una persona, sino fue lo que se cosechó. Porque esta ciudad tenía iniquidad de orgullo. Y Dios en estos años ha tratado como no tienes idea con esta ciudad. Ha llevado a la gente a buscar a Dios. Ha llevado a la gente a humillarse delante de Dios. Muchos siguen creyendo en los rituales, muchos siguen poniendo las veladoras donde no tienen que ponerlas, pero esa no es la solución. La solución de que una puerta está cerrada y que no ha llovido es porque la tierra está en iniquidad, y la iniquidad se tiene que borrar. Cuando la iniquidad no se trata, la iniquidad te aparta de Dios. Dice la Biblia que la mano del Señor, Isaías 59 verso 2, no se ha cortado para bendecirnos, pero nuestros pecados que están en las acciones del diario vivir, nuestra iniquidad que está en la sangre y la rebeldía que está en el corazón, hacen una diferencia, ahí está, ¿no? Hacen una diferencia entre Dios y nosotros. Y dice que el oído del Señor no se ha cerrado para escuchar. Cada vez que tú oras, Él escucha tu oración, pero no te puede responder porque estás en iniquidad. No te puedo hablar una mentira. Te tengo que hablar una verdad para que puedas trabajar en esto. Él no te va a responder, Él te va a escuchar, pero no te puede dar la bendición. ¿Cómo Dios va a bendecir algo que no está en el orden de Dios? ¿Sabes cuántas personas que viven en unión libre están pidiendo la bendición en el matrimonio? No hay matrimonio. No están casados, no pueden pedirle a Dios eso. ¿Quién les dijo que los iba a bendecir Dios de esa manera? ¿Sabes cuántas personas hoy que roban, que mienten, que esto, que todo lo que mencionamos ahorita, piden a Dios la bendición? No puede Dios bendecirte. Iría Dios en contra de su santidad. Iría Dios en contra de su verdad. Ahora dice ahí que su oído no se ha grabado para escuchar. Él está esperando que mi pueblo se humille, el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos. Entonces
entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Él quiere sanar tu casa. Él quiere sanar la ciudad. Él quiere sanar tu economía. Él quiere sanar a tus hijos. Él quiere sanar tu vida. Pero le estorba tu iniquidad. La iniquidad, cuando no se trata con ella, mira, hay gente que le brota hasta por las orejas. Se le nota y son cristianos maldosos, colmilludos, que tú dices, ni siquiera quisiera hacer negocios con este. O sea, en Monclova hay 600 iglesias. ¿Cuántas iglesias hay? 600. Yo como pastor tengo un grupo de amigos de 4, 5, 7 pastores con los que me junto. Y todavía nos andamos cuidando un poquito la espalda. Pero son mis cuates. Y nos llevamos bien. Y hemos pasado pruebas, nos hemos traicionado y nos hemos perdonado y nos todo. Porque somos seres humanos. Porque estamos tratando con la iniquidad. Pero somos amigos, ahí estamos. Pero hay otros pastores con los que te ven en el restaurante, levantan enojados y una vez le grité a uno, ojalá que no hayas comido de puerco, porque se le bajó. ¿Y cómo es posible que entre pastores está aquí? Entre cristianos, con este no te juntes, no vayas a esa iglesia, con esto no. Mira ese pastor que está predicando, cuidado. ¿A poco no les han dicho cosas de mí? ¿O no? Claro. O sea, hay gente que se le nota hasta, se le escurre por las orejas esa persona que habla malas cosas, amén. Porque no ha tratado ni con las ramitas que trae colgando. Y lo malo, que cuando no se trata con la iniquidad, esta, dice la Biblia, se esparce. Se esparce hasta provocar muerte, maldiciones. ¿Cómo qué tipo, pastor? Todas estas enfermedades que el médico dice que son hereditarias. Hereditarias. Todas estas enfermedades son producto de una maldición a causa de la iniquidad. La diabetes, el colesterol, cáncer, a ver, ayúdenme con unas 3, 4. Presión. ¿Qué más? Gastritis, cirrosis. Pues sí, cirrosis pues a causa. ¿Qué más? Ahora, lamentablemente, y lo digo con mucho cuidado, hoy está afectando a los niños. ¿Te estás dando cuenta? Hay un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años con diabetes. ¿Cómo es posible? Con cáncer. Eso no sucedía antes. Acaba de morir un amiguito de Mateo hoy de una enfermedad, una bacteria. 12 años hoy. Eso no pasaba antes. Parecía la diabetes a los 40, a los 50. Hoy estamos pagando justos por pecadores. La locura mental, que tiene que ver con su origen en la brujería, que tiene que ver con iniquidad en la hechicería. Tal vez nuestros padres, abuelos, brujos fueron con un brujo. Deuteronomio 28:34 dice, habla acerca de la locura mental, confusión, depresión. Todas estas son maldiciones. La esterilidad, que es la incapacidad para procrear, la incapacidad para tener. No sé si me pueden regalar Josefina una pastilla, por favor. Se me apagó. ¿Qué es la incapacidad? ¿Me prestas tu Biblia ahorita?
en el libro que estamos leyendo de Rispa, según Samuel 22. Sí, gracias. ¿Qué es la incapacidad? Adán, ¿me ayudas, mijo, con la computadora? Gracias. ¿No está Adán por aquí? Le hablan a Adán, por favor. Ellos deberían estar aquí escuchando esa prédica también. Todos los que están en el pasillo. Ya me quedé sin computadora, pero el mensaje lo tengo en el corazón. La locura mental, confusión, depresión, la esterilidad. ¿Por qué las cosas no prosperan? ¿Por qué las cosas no se dan? ¿Hay gente en el pasillo? Tráiganse a los hermanos. Todos deberíamos estar escuchando esta predicación. ¿Qué otra maldición? Mencióname otra maldición. La pobreza. Dice el libro de siéntense aquí, hermanas, para que se gocen de la predicación. La pobreza. Esto habla de la insuficiencia en la economía. Esto tiene que ver con haberle servido sin ganas a Dios. Todo el que le sirvió a Dios sin ganas, dice la Biblia, que traerá pobreza. Por eso a Dios no se le sirve por servirle. Tienes que estar bien seguro que si le vas a servir a Dios, te vas a entregar por completo. Pero a veces hay prioridades. No te preocupes. Si tienes un llamado, Dios sabe cómo hablarte. Pero no dejes que Él te hable, porque a Jonás se lo tragó el pez. A mí Dios ha tratado conmigo fuertemente, como no tienes idea. Que me he tenido que humillar como no tienes idea, porque Él sabe cómo tratar. No prolongues más esto, porque puede acarrear maldición. Todas las maldiciones por las que estamos pasando hoy son producto de la iniquidad. No hay más. Divorcios, separaciones, problemas en el matrimonio es producto de la iniquidad. Y solamente tú vas a encontrar esa iniquidad cuando busques a Dios. Cuando tengas la dicha de comprarte un cuaderno para orar y decirle a Dios: en este cuaderno, Señor, voy a anotar toda la iniquidad que tú me digas que hay en mi vida. Y cuando tú digas que es el tiempo de quitarla, yo estoy listo para que esa iniquidad sea destruida en mí. Porque la Escritura dice que Él cargó con nuestras iniquidades. La Escritura dice en Gálatas capítulo 3 que Él llevó todas nuestras maldiciones. La Escritura dice en Colosenses 2 del 13 al 15 que estando nosotros muertos en pecado, Él vino a darnos vida y luego anuló el acta de todos estos decretos que nos eran contrarios y los llevó a la cruz. Y ahí, en vez de que a nosotros nos cayera la maldición, en vez de que a nosotros nos cayera la iniquidad, Él mismo se clavó en la cruz para cargar con nuestra deuda, para pagar nuestra deuda. Y luego dice que exhibió públicamente a los poderes del infierno y triunfó sobre ellos. Él nos dio la gran victoria. ¿Qué está haciendo David? David está: Señor, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Por qué nos vino esta maldición? Y le dice Dios: es por la iniquidad de Saúl. ¿No te has preguntado si lo que te está pasando hoy es porque tus abuelos tal vez hicieron algo malo? ¿Tus bisabuelos? ¿No los vistes tú tal vez vivir como ellos vivían? ¿No te has preguntado si lo que hoy te ha pasado es por causa de una situación que hubo en el pasado con tus padres? Y no estoy hablando mal de ellos, sino que estamos hablando una verdad que no tenemos que honrar. Yo honro
En vida honré a mis padres y hoy que están con el Señor honro su memoria. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de años. Siempre los amé, pero no amé el pecado que había en ellos. Siempre los amé y los respeté, pero no respetaba la iniquidad que había en ellos. A mí me enseñó mi papá a tomar. Tomaba con él. Nos drogábamos juntos, amanecíamos juntos. Hasta que conocí a Jesús, le dije: oye, ya no te puedo seguir, yo ya soy diferente. No, pero es que en la casa todos, no, es que en la casa todos, pero yo ya no. Es que en esta ciudad todo mundo fuma, yo no. Es que en esta ciudad todo mundo se divorcia, yo no. Es que en esta ciudad todo mundo falla, yo no. Es que en esta ciudad todo mundo fracasa, yo no voy a fracasar. Es que en esta ciudad las iglesias no prosperan, por la nuestra sí va a prosperar en el nombre de Jesús. Es que en esta ciudad hay enfermedades, pues mi Señor Jesucristo ya cargó con ellas. Es que en esta ciudad no hay negocio, pues los hijos de Dios sí vamos a negociar, sí vamos a prosperar, sí vamos a salir adelante. Si yo fuera usted, alabar al Señor. Aleluya. ¿Quieres ser un cristiano diferente y radical? Deja de escuchar a los que esparcen iniquidad. No te sientes en la silla de los escarnecedores. Apártate. Pero son cristianos. ¿Y qué tiene? Checa el fruto que dan. Dios está tan interesado en este tiempo en levantar una nueva generación. Una diferente. Una que no haga negocios con el diablo, sino más bien se convierte en un amante del Espíritu Santo. Se necesita ser radical. Se necesita ser muy radical, muy diferente, ir de frente contra lo que tenemos que ir de frente. Se necesita carácter para lograrlo. No solamente emociones, sino carácter. La gente se casa porque tiene la convicción, pero viene una prueba y se divorcia. No tiene el carácter. Rompe el compromiso por la falta de carácter. La gente se escucha muy bonito cuando el profeta viene y te profetiza y te dice: vas a hacer esto, vas a hacer aquello, esta iglesia va a llegar a ser así. La gente se emociona, pero cuando viene la prueba, cuando viene la exigencia, cuando viene el momento de estar de rodillas en la madrugada, eso no es para ti esto. Dios está diciendo que quiere hacer todas las cosas nuevas. He aquí yo quiero abrir una nueva puerta, dice el Señor. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, dice el Señor. No la conoces aún, pero pronto saldrá a la luz. ¿Le seguimos o le paramos? Pues Dios le habla que fue por causa de lo que hizo Saúl. Y en vez de ir a humillarse y pedir perdón, la regó David ahí. Fue y les dijo a los de Gabaón: oye, impónganme el impuesto que ustedes quieran, la carga que ustedes quieran, queremos saldar la deuda, no me ha llovido, no me ha caído bendición, y Dios me dice que ustedes tienen la llave. No, ellos no tenían la llave. Y dicen los de Gabón: bueno, no queremos oro, no queremos plata, no queremos tierra, solamente dame la descendencia que queda de aquel que nos mató. Ahí está el linaje. Y David dice: bueno, con eso se salda la deuda, con eso se salda la deuda. Y viene David y busca toda la descendencia que había de Saúl y encuentra a 5 hijos de una mujer llamada Mical, que era literalmente directa de Saúl. Y viene con Mical y le dice: Mical, ¿sabes qué? Necesitamos tus hijos porque así se va a saldar el negocio.
agárralos. No le importó. Y vienen con Rispa, que no era esposa, había sido amante de Saúl, y le dicen: oye, queremos tus hijos. Y le costó mucho dárselos. Tenga, mi rey, si con esto va a saldar la deuda, así sea. Y viene David y le entrega a los hijos a los de Gabaón, y la deuda no se sanaba, no llovía. Porque es lo que nosotros creemos, ¿no? Ora por mí, pastor, nada más y ya. Oye, pastor, ¿qué necesitas? Pongo una silla, pongo esto, yo pago esto, ahí van mis ofrendas. ¿Y eso qué? Eso no te va a ayudar si no sanas tu iniquidad, si no sanas tu sangre, perdón. ¿Está aquí? No te digo que no me invites a los tacos, ¿verdad? Pero eso no te va a sanar. ¿Está aquí? Ay, es que yo quiero que el pastor venga a mi casa. ¿Cuánta gente cree que yo tengo la vara mágica? Que Dios me libre de esto. Me puede caer hasta un rayo, porque el único que puede hacerlo es Jesús. Pero aunque yo fuera a tu casa y fuera enviado por el Señor, si en tu disposición no está que se arranque la maldición y la iniquidad de tu sangre, nada va a pasar. Eso sigue ahí. Solamente fue un momento de entretenimiento, un momento bonito. ¿Sentiste la presencia de Dios? Sí. Qué bonito, ¿no? Sí, pero no hubo sanidad. Fue por encimita solamente. Y entonces David entregó a los hijos. Y aquellos tremendos en señal de venganza, porque la maldad del pasado cobra venganza. Aquellos tremendos vienen y cuelgan a los hijos, los decapitan literalmente, y a los hijos de Rispa los dejan ahí sobre un peñasco colgados. Y Rispa va, por tanto amor que les tenía, y los descuelga y los pone sobre una roca. Y dice la escritura que tejió un manto. Digo conmigo, ya no voy a acabar la enseñanza, pero está en vigilia, está eso viene en ser enseñado. Digo conmigo, un manto. Ahora dile al que está enseguida: ¿tienes un manto? ¿Tienes un manto? ¿Seguro? Porque la gente dice: es que estamos bajo la cobertura del pastor Rodolfo. Bueno, no está bien, el micrófono está bien. Estamos bajo la cobertura del pastor Rodolfo. Sí, pero ¿yo qué? Yo sí oro. Eso es un manto. Yo ya rompí la iniquidad hasta lo que me ha mostrado el Señor. Eso es un manto. Pero ¿y tú? ¿Está aquí? Pastor, ponga sus manos para que tenga protección. No, el que tiene que tejer el manto eres tú. ¿Y cómo se teje un manto, pastor? ¿Qué es el manto? Pregúntame, ¿qué es el manto? De acuerdo a la palabra del Señor, el manto es la nobleza, la gloria, la realeza del Señor en tu vida. Es la presencia de Cristo en ti. Es el nivel de unción y poder que hay en tu vida. Es el nivel de gloria que el Padre trae sobre cada uno de ustedes, porque ustedes mismos han peleado una batalla. Ustedes mismos han sacado a su enemigo de esa tierra. Ustedes mismos, a base de sus procesos, se han ganado el derecho de portar esa unción. Han entendido, y Dios les ha dado esa unción para pelear. Tú necesitas la unción, porque la Biblia dice que a causa de la unción los yugos se rompen. La unción del Espíritu Santo es la habilidad que Cristo te da para romper cadenas. Es la habilidad que Cristo te da para entenderle la palabra de Dios. Es la habilidad que Jesucristo te da para hacer proezas. Es la habilidad que Jesús te da para hacer milagros. Es la habilidad que Jesús te da para encontrar trabajo. Es la habilidad que Jesús te da para negociar. La unción debe estar en todos, pero la unción principalmente implica servirle al Señor.
quieres la unción pero no quieres servirle a Dios, estás equivocado. Ahora tú necesitas la unción para romper esa iniquidad. Hay una iniquidad que se puede romper cuando oramos, una oración de rompimiento como la que vamos a hacer en unos momentos. Pero tú necesitas individualmente la unción, individualmente, para romper lo más profundo. Y cuando alguien tiene la unción, comienza a tejer el manto. ¿Y cómo lo teje, pastor? Intercediendo de madrugada. ¿Cómo lo teje, pastor? Orando. ¿Cómo lo teje, pastor? Todos los días estar en donde debes de estar, en el aposento. No tengo tiempo, entonces no hay manto. No hay manto sobre tu vida. No hay protección sobre tu vida. Él me guarda, Él te guarda, pero tienes que clamar. Tienes que pedir. Tienes que humillarte, tienes que gemir. Ay, diga conmigo, pensé que era más fácil. Que nomás era venir a la iglesia y sentarme y ya. No, mi hermano, aquí el Señor quiere formar un ejército. Hombres de guerra, valientes de guerra, listos para la batalla, para pararse en el campo donde el enemigo te ha robado y arrebatarles todas las cosas que el diablo te ha robado. Aleluya. En el Antiguo Testamento, los mantos, pongan atención, lo necesitan esto. Ustedes lo necesitan. Los mantos eran unas telas, unos cueros de animales. Y esos mantos, entre más reparadas tenía el manto, porque era la tradición, no podías, si el manto se te rompía, no podías tirarlo y hacer uno nuevo. No, la tradición es que los mantos los bendecían los sacerdotes. Entonces el manto tenía que tener remiendos, los cosían. Y entre más reparadas tenía, es que decir que ese manto tenía más procesos. Era una persona madura. Por eso cuando Elías le puso el manto a Eliseo en el hombro, porque el manto no se arrojaba, el manto se ponía. Cuando el manto se ponía en el hombro, una invitación a decirle: quiero que seas un discípulo, quiero que me sigas para que el manto que tengo yo te lo dé a ti. Y el manto de Elías era un manto que tenía muchos remiendos, muchas cosidas, muchas experiencias. Era un profeta de desierto. Pero los mantos tenían otra función. En el tiempo del frío se usaban para taparse. En el tiempo del verano se usaban para guardarse del sol. En la noche se usaban de almohada para descansar. Cuando un hombre quería pedir la mano de una mujer, ponía el manto en su hombro y le decía: yo me quiero hacer cargo de tu vida, mi manto te va a cubrir, vas a vivir en mi casa, no te va a hacer falta de nada, te voy a pagar todo lo que debes, todas las deudas, todo. Qué padre, ¿no? Es que es lo que debe de hacer. O sea, cuando te casas con la mujer que te vas a casar, si inclusive la mujer tenía deudas, por eso chécale primero, si tenía deudas, te vas a casar con sus deudas, las vas a tener que pagar tú. Esa es la cultura. ¿Está aquí? Ahora, no te cases con un hombre que tiene muchas deudas. ¿Está aquí? Espérate que las pague primero, porque cuando salían a los campos a sembrar las semillas, agarraban entre dos los mantos y ahí ponían las semillas en medio. Y entonces se iban a tirar la semilla. Digo conmigo, tirar la semilla. Sabes que hay mucha gente que tira la semilla afuera, pero no hay un manto que tenga que lo cubra. Yujú. Es que soy cristiano y yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia habla de que tienes que estar bajo una autoridad espiritual. Eso no le gusta a la gente y eso es una iniquidad, rebelión. A la gente no le gusta formar parte de un sistema que Dios estableció.
¿Dónde dice en la Biblia que tú puedes hacer lo que tú quieras? No dice la palabra. Lo primero que el Señor, que el Espíritu Santo te va a decir: congrégate. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Lo segundo que te va a decir: pasa tu proceso de restauración. Saca toda la maldad de tu vida, barbecha la tierra. Disipúlate, consolídate, disipúlate y sírveme para que seas enviado. Pero muchos no fueron enviados, se enviaron solos. No había un manto sobre sus vidas. Y todos necesitamos que un manto nos cubra, pero también necesitamos tener nuestro propio manto. Y dice la Escritura que Rispa tejió un manto. Digo conmigo, tejió un manto. ¿Para qué tejió el manto? Si sus hijos ya estaban muertos. Pues ella no los amaba tanto, pero aunque ya no estaban ahí, ella estaba pidiéndole al Señor que se hiciera justicia, porque de la manera como ellos habían muerto no era justo, porque ellos no habían sido malos. El que había sido malo era su abuelo, el que había sido malo era su linaje, no ellos. Y así es lo que nosotros tenemos que hacer: tejer un manto y decirle al Señor: Señor, es que no es justo, Padre, que a mí me esté yendo mal. Señor, yo te pido perdón por los pecados ancestrales. Te pido perdón por el pecado que cometió mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. No es justo que me haya venido esta enfermedad. No es justo que me haya venido esta maldición. Señor, hoy vengo a tejer un manto. Hoy vengo a humillarme delante de ti hasta que tú me hagas justicia. En el libro de Lucas capítulo 18 verso 1 encontramos a una viuda que vino delante del juez a pedirle que le hiciera justicia. Y dice la palabra del Señor que entraba por la mañana, que entraba por la tarde, y que el juez dijo: le voy a hacer justicia a esta viuda que ya me tiene hasta acá. Porque en aquellos tiempos las viudas no tenían derechos de nada. Y ella venía delante del juez y le decía: hazme justicia. Y el juez le decía: no te puedo hacer justicia, tú no tienes derechos. Pero la viuda, dice la palabra del Señor, que se animó y que dijo: voy a ir delante del juez, un día me va a hacer justicia. ¿Hace cuánto que te cansaste de pedir por tu vida? ¿Hace cuánto que te cansaste de pedir por tu familia? ¿Hace cuánto que te cansaste de sacar esa maldad de tu tierra? ¿Por qué te cansaste? No te canses. No te canses de hacer el bien, dice la palabra del Señor. No dejes de hacerlo. Sigue sembrando en la mañana la oración. Sigue sembrando por la tarde. Sigue sembrando por la noche. Jesús oraba 3 veces al día. Vuélvelo a hacer tú también. ¿Hace cuánto que perdiste la esperanza? ¿Hace cuánto que perdiste esa ilusión? ¿Hace cuánto que perdiste esa promesa que Dios te había dado? Oh, Rabashandarabai. Los hijos de esta mujer estaban muertos. Y la gente pasaba por ahí y le decía: loca, bájate de ese peñasco, ¿no ves que tus hijos están muertos? Loca, bájate de ese peñasco, ¿no ves que tu hijo huele a muerto? Está pútrido. Pero esta mujer que había tejido el manto, en la noche cuando venían las fieras del campo, con el manto los apartaba. En el día cuando venían las aves del cielo para comer sus carnes, con el manto los apartaba. Y en la noche hacía fogata de fuego para que no se acercaran los animales. Esa fogata del fuego se llama vigilia. Las fogatas del fuego son los que hacen que los animales se vayan. Vamos arriba. Eso es lo que tú tienes que hacer. Como loca, aunque te digan los vecinos: cállate, loca. Usted no se calle. No se calle hasta que Dios le responda.
Toda la noche orando, clamando en el Espíritu, clamando en el lenguaje natural, clamando en las lenguas del Señor. No dejes de hacer el bien. La gente venía y le decía: bájate de ahí, loca. Bájate de ahí, loca. ¿Cuántas veces te han dicho: tus hijos no tienen remedio, tu salud no tiene remedio, esa artritis que te dijeron no tiene remedio? Cancelo toda maldición. Esa situación no tiene remedio. Tu vida no vale nada. ¿Cuántas veces no te han dicho eso? ¿Cuántas veces no te han dicho: ya deja de pedir y entrégaselo a Dios? Entregárselo a Dios, no digo que está mal, pero entregárselo a Dios, es decir, en nuestra cultura es rendirme. Es decir, te entrego ya el problema, ya no puedo más. No, eso es rendirte. Y Dios no quiere que te rindas. Dios quiere verte hasta dónde llegas. Él siempre te va a ayudar. No te rindas. No te rindas. Sí, Dios te puede sanar. No te rindas. Sí, Dios puede sanarlo. No te rindas. Dios puede levantarte. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas, por favor. No te rindas. Los hijos de esta mujer en verdad estaban muertos, pero los tuyos no están muertos. Tu negocio no está muerto. Tu ministerio no está muerto. Tu matrimonio no está muerto. Nuestra ciudad no está muerta, está apagada solamente. Están apagados solamente. Mira, el avivamiento va a venir, porque las rispas se van a levantar, las que van a tejer el manto, las que van a levantar vigilia. El avivamiento va a venir, el fuego va a venir, y esta ciudad va a despertar. Tu negocio va a despertar, los milagros van a suceder, la creatividad, el fuego del Espíritu Santo va a descender como no tienes una idea.